Bueno, en este ejercicio llamamos p sub 2 al polinomio de Taylor de orden 2, por supuesto en dos variables, porque tenemos la función también en dos variables, e elevado a x más 2i. Bien, pues ese polinomio centrado en el punto 0, 0 y pues tendríamos que calcular, nos pide que calculemos el valor del polinomio en el punto 1, 1, 1. Bien. Pues en primer lugar recordemos cuál es la expresión general del polinomio de Taylor en dos variables. Bueno, es una expresión un poco larga, pero bueno, pues tendríamos que calcular la función en el valor AB, pues siendo AB el punto en el que esté centrado, en este caso 0, 0, por lo tanto sería f de 0, 0, parcial de la función en 0, 0, por x menos 0, porque también está centrada en 0, donde, bueno, pues parcial se refiere a la derivada con respecto a x, aquí derivada con respecto a y, segunda derivada con respecto a x dos veces, etcétera. Bueno, pues esta es la expresión general del polinomio de Taylor de orden 2. Así es que, pues vamos a ir calculando todo lo que necesitamos. En primer lugar, pues vamos a calcular las parciales, las derivadas parciales. Es una exponencial, por lo tanto la derivada con respecto a x es ella misma por la derivada con respecto a x, por supuesto, del exponente, que es 1, por lo tanto la parcial con respecto a x, la derivada con respecto a x es exactamente igual a ella. Sin embargo, la derivada con respecto a y, pues como la derivada del exponente con respecto a y es 2, pues tendremos que multiplicar la función por la derivada del exponente y por supuesto también por el logaritmo neperiano de la base, que es 1, o sea que no hace falta ni ponerlo. En definitiva, 2, la parcial con respecto a y, 2 por e elevado a x más 2i, es decir, 2, el doble de la función que teníamos de partida. La parcial con respecto a x dos veces, si derivamos esta expresión con respecto a x, nuevamente nos queda la misma función. Y con respecto a y, pues estamos derivando la función de partida otra vez con respecto a y, nos da la misma expresión que la parcial con respecto a y. Y por último, la parcial con respecto a y dos veces, pues si volvemos a derivar aquí con respecto a y nuevamente, este 2 que teníamos y el 2 de la derivada del exponente, pues multiplicados es el 4 que tenemos aquí. Y por tanto, pues una vez calculadas las parciales, vamos a ir sustituyendo primero en la función por el punto donde estaba centrada, que es el 0, 0, y que sería e elevado a 0, que es 1. La parcial con respecto a x en 0, 0, que es la misma función, pues también es 1, al evaluarla en 0, 0. La parcial con respecto a y en 0, 0, pues es 2 por e elevado a 0, que es 2. 2 por 1, que es 2. La parcial con respecto a x dos veces, que es la función de partida, pues nuevamente al evaluarla en 0, 0, también sale 1. La parcial con respecto a x y con respecto a y es 2 por e elevado a 0, es decir, 2 por 1, o sea 2, tal como hemos marcado ahí. Y por último, la parcial con respecto a y dos veces será 4 por e elevado a 0, es decir, 4 por 1, que es 4. Bueno, pues ya tenemos todos los ingredientes, todos los datos que necesitamos, sustituyendo pues la función en 0, 0 más la derivada con respecto a x en 0, 0 por x, es decir, 1 más 1 por x menos 0 es x, más la parcial con respecto a y en 0, 0, pues es 2
aquí lo hemos puesto por eso, 2 por i menos 0 es i, más un medio, parcial x menos a es 1 por x cuadrado, x menos a al cuadrado, es decir, x menos 0 al cuadrado, en definitiva es x al cuadrado, más 2 por 2, que es 4, por x y por y, lo que tenemos aquí, más finalmente 4 por i menos 0, es decir, i al cuadrado. Y esa es la expresión que nos queda ahí. Que, bueno, si ahora queremos calcularla para el punto 1, 1 en particular, que es lo que nos pedía, pues sustituimos tanto x como y por 1 y haciendo las operaciones 1 más 1 más 2, pues el valor que nos da es 4 en esta primera parte más 9 medios. Y eso es lo que hemos puesto aquí. Y poniéndolo en el mismo denominador, haciendo esa operación para que solamente haya un denominador y sea un poco más esté un poco más simplificado, pues poniendo de denominador común 2, pues sería 8 más 9, 17 medios, sería el resultado al evaluar en el punto pedido, en el punto 1, 1.